Estamos en el año 1270, en la ciudad de Troyes, en el noreste de Francia. Y lo que veis no parece la Edad Media que os habéis imaginado. Hay miles de mercaderes. Italianos con sedas y especias. Flamencos con lana y paños. Alemanes con pieles y ámbar. Ingleses con estaño. Hay cambistas que convierten florines en libras y libras en marcos. Hay notarios redactando contratos. Hay posadas atestadas y almacenes repletos. Esto es una de las ferias de Champaña. Y durante más de un siglo, estas ferias fueron el centro comercial de Europa. Un lugar donde, en plena Edad Media, se hacían negocios con una sofisticación que sorprendería a muchos economistas modernos. La imagen que tenemos de la Edad Media como una época oscura y económicamente primitiva es, en gran medida, un mito. Dentro del mundo feudal, una economía comercial vibrante estaba creciendo. Y hoy vamos a conocerla. En el episodio anterior vimos el feudalismo, un sistema basado en la tierra, la obligación y la autosuficiencia. Un mundo con poco comercio y menos dinero. Pero ese mundo no era estático. En los márgenes del feudalismo, en las ciudades que crecían al pie de los castillos y a lo largo de los ríos, una nueva clase de personas estaba emergiendo. No eran nobles ni campesinos. Eran artesanos, comerciantes, tenderos. Gente cuya riqueza no venía de la tierra sino del trabajo especializado y del intercambio. Y se organizaron de maneras notablemente sofisticadas. Imaginad que sois zapateros en Londres en el siglo XIII. No podéis simplemente abrir un taller y vender zapatos. Necesitáis pertenecer al gremio de zapateros. Y para eso, necesitáis haber completado un largo aprendizaje. El sistema funcionaba así. A los 12 o 13 años, un chico entraba como aprendiz en el taller de un maestro artesano. Vivía con la familia del maestro, que le daba comida, alojamiento y formación. A cambio, el aprendiz trabajaba gratis durante 7 años o más. Después del aprendizaje, se convertía en oficial. Un trabajador cualificado que cobraba un salario pero aún no podía abrir su propio taller. Para convertirse en maestro, tenía que producir una obra maestra que demostrase su dominio del oficio, y que fuese aprobada por los maestros del gremio. Solo entonces podía abrir un taller propio y tomar sus propios aprendices. El sistema aseguraba que la calidad se mantuviese alta. También aseguraba que la competencia se mantuviese baja. Los gremios controlaban quién podía ejercer el oficio, cuántos talleres había en la ciudad, qué precios se cobraban y qué técnicas se utilizaban. Los gremios eran, a la vez, escuelas de formación, sistemas de control de calidad y cárteles. Protegían al consumidor de los productos malos. Pero también protegían a sus miembros de la competencia. Si intentabais vender zapatos en Londres sin pertenecer al gremio, os confiscarían la mercancía. Hoy, algunos de esos gremios siguen existiendo. Las Livery Companies de Londres, los gremios originales de la ciudad medieval, aún funcionan como organizaciones benéficas y profesionales. La Worshipful Company of Goldsmiths, fundada en el siglo XIV, todavía certifica la pureza del oro y la plata en Gran Bretaña. Los gremios organizaban la producción. Pero para el comercio a larga distancia hacía falta algo más, un punto de encuentro. Un lugar seguro donde compradores y vendedores de distintos países pudieran encontrarse, hacer negocios y confiar en que los contratos se cumplirían. Las ferias de Champaña fueron exactamente eso. Se celebraban en rotación en 4 ciudades del noreste de Francia, Troyes, Provins, Lagny y Bar-sur-Aube. Entre las 4, las ferias cubrían prácticamente todo el año. Cuando terminaba una feria en una ciudad, empezaba otra en la siguiente. Lo que hacía especiales a las ferias de Champaña era la infraestructura institucional. Los condes de Champaña, que gobernaban la región, garantizaban la seguridad de los mercaderes. Proporcionaban escoltas armadas en los caminos. Regulaban los pesos y medidas para evitar fraudes. Establecían tribunales comerciales que resolvían disputas rápidamente. Y, crucialmente, hacían cumplir los contratos. Esa última parte era fundamental. Si un mercader italiano vendía especias a crédito a un comprador flamenco, necesitaba saber qué podría cobrar. Los condes de Champaña se aseguraban de ello. Un mercader que no pagaba sus deudas podía ser expulsado de todas las ferias futuras. Y ser expulsado de las ferias de Champaña significaba quedarse fuera del mayor mercado de Europa. Aquí ya vemos una idea económica clave: el comercio necesita instituciones. No basta con que haya compradores y vendedores. Hacen falta reglas, tribunales, garantías. Las ferias de Champaña funcionaban porque alguien las gobernaba bien. En las ferias se comerciaba con telas de Flandes, especias de Oriente, pieles del norte, vino de Borgoña, cuero de España. Pero también se desarrollaron innovaciones financieras. Los mercaderes empezaron a usar letras de cambio para transferir dinero a distancia sin transportar físicamente. Las monedas. Los cambistas se convirtieron en figuras centrales, convirtiendo las decenas de monedas distintas que circulaban por Europa. Las ferias de Champaña declinaron a finales del siglo XIII,
En parte porque los reyes de Francia absorbieron la región y subieron los impuestos, y en parte porque las rutas comerciales cambiaron. Pero su legado fue enorme. Demostraron que el comercio internacional a gran escala era posible, rentable y organizarle. Y prepararon el terreno para lo que vendría después. Mientras las ferias conectaban el comercio europeo, algo igualmente importante estaba ocurriendo dentro de las ciudades. Los comerciantes y artesanos estaban comprando su libertad. En el sistema feudal, una ciudad estaba bajo la autoridad de un señor, igual que una aldea. Pero a medida que las ciudades crecían y se enriquecían con el comercio, sus habitantes empezaron a negociar un estatus especial. Pagaban al señor feudal, o al rey, una suma de dinero a cambio de una carta de privilegios que les otorgaba derechos de autogobierno. Estas cartas, o fueros, convertían a la ciudad en un burgo libre. Sus habitantes, los burgueses, podían elegir a sus propios magistrados, cobrar sus propios impuestos, regular sus propios mercados. Y, crucialmente, un siervo que llegase a una ciudad libre y residiese en ella durante un año y un día se convertía automáticamente en hombre libre. Había un dicho medieval que lo resumía perfectamente: el aire de la ciudad hace libre. Un ejemplo extraordinario fue la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania. En 1226, el emperador Federico II le otorgó el estatus de ciudad imperial libre. Lübeck no respondía ante ningún señor feudal. Se gobernaba a sí misma. Y su modelo de carta fue copiado por decenas de ciudades en el Báltico y el norte de Europa. Estas ciudades libres eran islas de economía de mercado en un océano feudal. En ellas, la riqueza no dependía de la tierra heredada sino del comercio, la manufactura y la habilidad. Eran los primeros laboratorios del capitalismo, aunque nadie usase esa palabra entonces. Si las ferias de Champaña fueron el centro del comercio europeo en el sur, la Liga Hanseática fue su equivalente en el norte. La Hansa empezó como una asociación informal de mercaderes alemanes que comerciaban en el Báltico. Pero con el tiempo creció hasta convertirse en una red de casi 200 ciudades que dominaba el comercio marítimo desde Rusia hasta Inglaterra. La Liga tenía 4 grandes contadores, o factorías comerciales permanentes, en Novgorod, en Rusia, donde compraban pieles y cera. En Bergen, en Noruega, donde compraban pescado seco. En Brujas, en Flandes, donde vendían las mercancías del norte y compraban paños y productos del sur. Y en Londres, donde mantenían un enclave comercial llamado el Steelyard. Lo fascinante de la Hansa es que no era un estado. No tenía ejército permanente, ni gobierno central, ni constitución escrita. Era una red de ciudades comerciales que cooperaban porque les convenía. Cuando un miembro incumplía las reglas, los demás le hacían el vacío comercial. Cuando un rey amenazaba sus privilegios, actuaban juntas para imponer embargo. En su apogeo, en los siglos XIV y XV, la Liga Hanseática controlaba gran parte del comercio de grano, madera, sal, pieles, arenque y cerveza en el norte de Europa. Sus mercaderes habían desarrollado sistemas sofisticados de crédito, seguro y contabilidad. Un mercader hanseático típico podía tener 40 socios comerciales distintos a lo largo de su carrera, con relaciones que duraban décadas. La Hansa fue, en cierto sentido, el primer mercado común europeo. Demostró que la cooperación comercial entre ciudades podía ser más poderosa que los ejércitos de los reyes. Para un joven artesano del siglo XIII, el gremio era mucho más que un regulador económico. Era su escuela, su red de contactos, su seguro de vida. Si un maestro artesano moría, el gremio cuidaba de su viuda y sus hijos. Si un miembro enfermaba, el gremio le ayudaba. El gremio organizaba fiestas, procesiones religiosas y funerales. Era una comunidad dentro de la comunidad. Pero no era para todos. Las mujeres estaban excluidas de la mayoría de los gremios, aunque había excepciones notables. Las hilanderas y las cerveceras en algunas ciudades tenían sus propias organizaciones. Los extranjeros lo tenían muy difícil para entrar. Y los que no conseguían pasar de oficiales a maestros podían pasarse la vida trabajando para otros sin posibilidad de independencia. El gremio protegía a sus miembros, pero también les controlaba. Innovar estaba mal visto. Si un zapatero inventaba una técnica nueva, el gremio podía prohibirla para que los demás no se quedasen atrás. La igualdad se conseguía limitando a los mejores. Esa tensión entre protección y restricción, entre seguridad gremial e innovación, reaparecerá muchas veces en la historia económica. Es la misma tensión que hoy vemos en los debates sobre regulación, proteccionismo y libre mercado. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, los gremios medievales fueron la primera forma de regulación del mercado. Controlaban la calidad, la formación y el acceso al oficio. Eran a la vez escuelas, cárteles y redes de seguridad social. Segunda, las ferias de Champaña demostraron que el comercio internacional a gran escala necesita instituciones. Reglas, tribunales, seguridad, cumplimiento de contratos. Sin esas instituciones, el comercio no florece. Tercera, las ciudades libres y la Liga Hanseática crearon islas de economía de mercado dentro del mundo feudal.
La riqueza empezó a depender del comercio y la habilidad, no solo de la tierra heredada. Las ferias y los gremios crearon comercio local y regional. Pero algunos mercaderes soñaban a lo grande. En las ciudades-estado italianas y los puertos del Báltico, una nueva clase estaba emergiendo. Gente cuya riqueza no venía de la tierra sino del comercio, las finanzas y la audacia. Iban a cambiar el mundo. Eso, la próxima vez.